Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a ti que estás tomando el acompañamiento psicoemocional con la metodología Steph Midgey, que fusiona la psicología emocional Gestalt, las constelaciones familiares y la biodescodificación. En la primera sesión, tú y yo llenamos juntos un formulario de diagnóstico, que son preguntas que tienen un sentido porque arrojan información que me sirve para dirigir de una mejor manera el acompañamiento. Y tú puedes conseguir también, más adelante conseguirás también el objetivo que te has trazado. Ahora voy a pasar a explicar algunas de estas preguntas que te hago. Quiero comenzar explicando que nosotros antes de nacer ya venimos con ciertos condicionamientos. Bueno, al principio de la psicoterapia me gusta mencionar esta parte que tiene que ver con la astrología, la energía y lo esotérico, para explicar cómo antes de nacer ya venimos con ciertas programaciones y condicionamientos que después surgen a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, desde la fecha de nuestro nacimiento, que en realidad sería como que en realidad es nuestro número esencial. Es como el código que nos pertenece a nivel energético o a nivel del universo, ¿ya? Por ejemplo, el zodiaco, tu zodiaco, ¿no? También está mostrando una información. Otra cosa que nos condiciona, por ejemplo, es lo que mamá vivió durante el embarazo nuestro, o sea, cuando nos tenía a nosotros en su vientre, ¿no? Que luego todo aquello que esa mamá sufre durante los 9 meses de embarazo se convierte en nuestro proyecto sentido de nosotros como seres que vamos a nacer. Entonces, aquí también influye en tu vida, más adelante, influye, por ejemplo, cómo fue tu parto y cómo fue tu primer año de vida ya en el planeta Tierra. Luego, más adelante, surgen otros programas y condicionamientos que lo vamos viviendo o experimentando durante nuestra infancia, adolescencia y juventud. Por ejemplo, como la crianza, la dinámica familiar que viviste, el tipo de educación que recibiste, tu estatus social, tu cultura, tu religión y tus tradiciones. Esto nos va condicionando hasta que todo ser humano cumple los 21 años de edad. Cumplir 21 años de edad es clave porque a nivel biológico también nos terminamos de desarrollar completamente y la parte de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, también termina de desarrollarse hasta que llegamos a esa edad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el que la corteza prefrontal ya esté completamente desarrollada nos da a nosotros poder el transitar poco a poco nuestro camino en la toma de conciencia, ¿ya? Entonces, ya sea que lo hagamos de manera consciente o inconsciente, nosotros a partir de los 21 años comenzamos a vivir de una forma individual e independiente, ya como seres individuales, ¿no? Aquí ya nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas a nuestro alrededor. Como seres humanos nos atrevemos a probarnos a nosotros mismos, a vencer nuestros miedos, complejos. Ya comienza una búsqueda insaciable de respuestas, ¿no? A todos nuestros cuestionamientos o crisis existenciales. Entonces, y esto viene desde desde la edad de los 20 hasta entrados los 30, ¿no? Que vivimos en esta etapa de cuestionarnos, de vivir experiencias que nos llevan a ciertas crisis, etc. Entonces, en este camino, bueno, vamos transitando en este camino también el desarrollo de nuestra madurez psicoemocional, la comprensión de nuestro ser, ¿no? Desarrollamos también el discernimiento,
el poder identificar, elegir y entender qué es el bien y el mal, ¿no? Y el ser humano va consolidando la toma de decisiones, ¿no? Esas tomas de decisiones van a llevar a ciertos cambios de hábitos o ciertos cambios de estilos de vida, así que esos vuelcos de 180 grados, ¿no? En nuestras vidas. Y todo esto va surgiendo entre los 21 años a 42 años de edad, ¿ya? Que ya entrado a los 40 es cuando empiezan nuevas crisis, pero ya desde el interior, donde uno dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ya recorrí todo lo que debí, todo lo que la sociedad o mis padres decían que tenía que hacer. Y ahora estoy entrado en los 40 y siento que no he logrado lo que quería lograr, o esta es la vida, esta vida no la quiero vivir, o sea, no es lo que yo deseo o seguir manteniendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora sí. Entonces, haciendo este preámbulo de que en realidad nosotros como seres humanos venimos condicionados desde antes de nacer, ¿ya? Bueno, por eso es mi interés de explicarte que cuando comenzamos nuestra toma de conciencia, comenzamos también a entender, comprender ciertos conceptos. Y aquí van dos conceptos que quisiera que abras tu mente y puedas ir trabajando, ¿no? Y sería, por ejemplo, tu fecha de nacimiento nos da tu número esencial, ¿ya? El número esencial se saca sumando tu fecha de nacimiento completamente. Cuando uno hace la suma, nos tiene que dar un número el cual lo tenemos que reducir a un solo dígito. Y ese número nos tiene que dar entre el 0 y el 9, ¿no? Exceptuando las sumatorias que terminan en 11, 22, 33, 44, 55 y así. Porque estos son considerados números maestros, ¿ya? Y estos números cuando dan no hay que reducirlos porque ellos tienen su propio significado, un significado aparte, ¿no? Entonces tu número esencial es tu código energético en la creación o el universo, mismo que tiene un significado y misión de vida, ¿ya? Por eso es tan importante saber esta información. Entonces, al inicio del acompañamiento como material de apoyo, yo suelo enviar la información, por ejemplo, si a ti te salió sumando el número de tu nacimiento y dio 8, yo busco y te mando la información de qué significa el número 8 y qué viene a trabajar la persona que tiene como número esencial el 8, ¿ya? Esta información es bueno saberlo, sobre todo para que tú veas qué inclinación en lo negativo tienes, ¿no? Entonces, y esa parte negativa es la que debemos ir a tomar conciencia y de alguna manera trabajárnosla para mejorarla o tal vez para convertirla en una virtud o en algo positivo. Lo mismo sucede con tu signo zodiacal, ¿ya? Tu casa zodiacal tiene información importante que debes descubrir. El zodiaco es el que da el lineamiento de lo que vienes a trabajar a nivel de característica de personalidad y emociones, porque determina tus talentos, virtudes y defectos. Así que en este acompañamiento también nos centramos en la parte de los defectos. ¿Para qué? Para que tú puedas ir tomando conciencia de todo aquello que tienes bien arraigado y que te está autosaboteando, ¿no? La idea es que te trabajes estas cosas para disminuir su intensidad o transmutarlos en virtudes. Así que ese es el sentido de hacer la pregunta de tu fecha de nacimiento y descubrir tu número esencial y tu signo zodiacal solar, ¿ok? En la pregunta de cuántos hermanos tienes y qué lugar ocupas, bueno, esta pregunta es interesante porque según las constelaciones familiares
Cada lugar dentro de la familia tiene un rol, tiene un condicionamiento y bueno, y uno tiene que ponerse en el papel, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un condicionamiento después de nacer, cuando ya tú eres un bebé y empiezas a experimentar la vida. El lugar dentro de tu familia, el lugar que te pertenece dentro de tu familia, influye mucho energéticamente, ¿ya? El lugar que ocupas en tu familia y el rol que debes desempeñar. Por ejemplo, si eres el primer hijo, considerado el hijo o la hija mayor, vienes a recorrer el camino de tu padre. Y la hija mayor es la versión femenina de su papá. Los hijos mayores usualmente son mentales y vibran en energía masculina. Estos hijos mayores usualmente abren el camino para los demás hermanos que vienen o que van a venir en el futuro, ¿ya? Y suelen dar el ejemplo, suelen tener este título marcado de dar el ejemplo porque son los primeros, ¿ya? Lo positivo de ser un hijo o una hija mayor es que innatamente son líderes, son ingeniosos y son protectores. En lo negativo usualmente son los que reciben las más duras lecciones de papá y mamá, porque como papá y mamá son primerizos, o sea, es la primera experiencia en el rol de papá y mamá. Entonces, usualmente papá y mamá aprenden a prueba de error, ¿ya? Entonces son los hijos que podríamos decir que sufren más, ¿ya? Sufren en el sentido de que, bueno, sufren los errores y desaciertos de papá y mamá, y ellos papá y mamá suelen ser muy exigentes, sobreprotectores, ejercer autoritarismo e incluso maltrato de toda índole con los hijos mayores, ¿ya? El papel del segundo hijo o hija, es decir, el hermano o la hermana del medio, ¿ya? Viene a recorrer el camino de la madre. Usualmente el segundo hijo, si es varón, este hijo viene a representar la versión masculina de su madre. Los hijos del medio tienden a ser más emocionales y vibran en energía femenina. Son los que se rebelan y los que cuestionan todo, ¿ya? En lo positivo, el hijo del medio o la hija del medio son espontáneos, libres y creativos. En lo negativo, usualmente son rebeldes, tercos, de carácter fuerte, tajantes y directos para decir las cosas. Y tienden a polarizarse en lo emocional, ya sea que sean emocionalmente caóticos o emocionalmente reprimidos, ¿okay? El tercer lugar de hijo o hija, es decir, el hermano menor, podríamos decirlo, ¿no? Viene a experimentar el tipo de vínculo de pareja que experimenta o experimentaron papá y mamá. Es el que va a seguir fielmente la dinámica de relación que mostraron sus progenitores dentro de la familia. Por ejemplo, si este hijo, el tercer hijo, hija, vio que sus papás se vinculaban de una manera tóxica o saludable, o si papá y mamá tenían un matrimonio estable o se divorciaron, o si papá y mamá tenían una relación estable o inestable, ¿ya? Entonces este hijo viene a transitar el tipo de vínculo que mamá y papá experimentaron o experimentan, ¿okay? Entonces, el hijo menor, en lo positivo, ellos son observadores, son perceptivos, son neutrales, incluso hasta mediadores. Y son muy afectivos, son
Como son los menores, son los tiernitos, los amorosos, digamos, ¿no? En la parte negativa, usualmente son personas dependientes en lo emocional, ¿ya? Y también son muy dependientes para hacer las cosas, porque como son los menores, están acostumbrados a que les hagan las cosas. Y también como son los menores, usualmente son sobreprotegidos, ¿no? Y siempre tienen dependencia emocional. También estos hijos suelen ser caprichosos, retraídos o muy impredecibles, ¿no? Salen con cada sorpresa. Bueno, esta dinámica del primer, segundo y tercer hijo se repite si es que dentro de la familia existen más hijos, digamos, o son familias numerosas, por ejemplo, que sean familias de 4, 5, 10 y 10 hijos, digamos, ¿no? Entonces, lo único que se hace aquí es repetir los lugares. Por ejemplo, el primer hijo usualmente viene a ser igual el cuarto hijo, o sea, el primer hijo con el cuarto hijo juegan el mismo papel. El segundo hijo con el quinto hijo igual. El tercer hijo con el sexto hijo lo mismo. Y así se van repitiendo, ¿ya? Los roles. Entonces, se podría decir que los principales lugares son el primer y segundo y tercer hijo y después se van repitiendo según la cantidad de hijos existentes, ¿ya? Hay un caso particular que son los hijos únicos, hija o hija únicos, ¿ya? Pero aquí hay que resaltar que los hijos únicos, o sea, tienen que ser únicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de este hijo o después de este hijo no existan abortos, ¿no? Que antes de nacer este hijo no haya existido abortos y que después de ese hijo tampoco, ¿no? O sea, porque él tiene su lugar contando a los hijos no nacidos. Por ejemplo, si papá y mamá tuvieron un previo aborto y después nació este hijo nacido, y después intentaron tener otro hijo y tampoco nació, entonces este hijo, su verdadero lugar es el segundo lugar y él aparte ha tenido 2 hermanos y esos padres han tenido 3 hijos, ¿ya? Entonces, para el caso de los hijos únicos, estos hijos vienen a hacer una ardua tarea en la familia y en el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque no es fácil ser un hijo único, porque ese hijo viene a recorrer el camino del padre, la madre y el vínculo de pareja de esos padres. O sea, viene a hacer todo el trabajo que, a diferencia de tener más hermanos, esa carga energética o esa recurrencia se divide, se reparte. En el caso de los hijos únicos no se puede hacer eso, ¿ok? Entonces, como no hay hermanos dentro de esta familia porque hay un hijo o una hija única, no se puede repartir la carga energética que generan los progenitores. Aquí tanto progenitores e hijos únicos deben tomar mucha conciencia, sobre todo para que este hijo o hija único puedan hacer su vida de una forma natural y sinérgica, ¿ya? Lo positivo de ser hijo único son, digamos, que ellos desarrollan la obediencia, son muy estudiosos e independientes. En lo negativo es que usualmente estos hijos experimentan mucha soledad, abandono, son solitarios y también tienden a ser muy caprichosos, engreídos y egoístas. ¿Okay? Entonces ya con esta información tú puedes ir viendo el lugar que te corresponde, ¿no? El rol. Cuando se pregunta cuántos hermanos, ya habíamos explicado eso. Entonces, bueno, dentro del lugar que tú ocupas en tu familia,
también está el tema del tipo de energía que vienes a trabajar o integrar, ¿ya? Entonces, eso también se va descubriendo o se detecta dentro de la psicoterapia, pero aquí te explico los conceptos, ¿ya? Entonces, es usual que yo ponga, tú como hijo vienes a transitar el camino del padre o la madre o el vínculo de pareja y aparte tienes que aprender a integrar tu energía femenina o tu energía masculina. Eso es lo que suelo poner yo luego como material de apoyo para que tú hagas introspección, ¿verdad? Entonces, aquí voy a definir los conceptos para que tú vayas tomando conciencia. Cuando hablamos de energía femenina equilibrada, quiere decir que esta persona usualmente puede expresar sus emociones y puede mostrar su sensibilidad, ¿ya? Son personas que saben dar y recibir amor, ¿ok? Porque lo vieron en su familia. Y esto les da la capacidad de mostrar su vulnerabilidad sin sentir culpa y vergüenza por ello, ¿ya? La energía femenina tiene la virtud de la creación, ¿ya? La energía femenina es crear en dos fases, podríamos decir, o se divide en dos. La capacidad de crear vida dentro de tu cuerpo, o sea, dentro del útero de la mujer en este caso, o la capacidad de crear proyectos de vida, es decir, tú ejecutar un proyecto y llevarlo adelante, o crear un negocio, o crear una empresa, ¿no? O hacer cosas con las manos para crear, ¿ok? Entonces la energía femenina es sensualidad, erotismo, ¿ya? La energía femenina es hacer multitareas, hacer varias cosas a la vez. Es el fluir y ser espontáneo o espontánea, ¿no? La energía femenina va con el ritmo y es una energía de integrar y de compartir, ¿no? Y esta energía recibe y se llena. Y un claro ejemplo a nivel biológico o físico, por ejemplo, es que en el acto sexual la mujer recibe la energía del hombre y llena su útero. Cuando llena su útero, ella tiene la capacidad de crear vida dentro de ese útero, ¿ok? Bueno, esa es la energía femenina equilibrada. Ahora vamos a describir cuando el femenino está desequilibrado. Aquí voy a recalcar, me olvidé explicarlo al inicio, es que hombres y mujeres tienen energía femenina y masculina. ¿Y cómo se ve en el cuerpo? En la parte derecha de tu cuerpo, seas hombre o mujer, tienes la energía masculina y en la parte izquierda tienes la energía femenina, porque la energía masculina representa a papá y la energía femenina representa a mamá, ¿ya? Por eso cuando hacemos el escaneo físico y hacemos el conteo de las dolencias y enfermedades, el cuerpo nos dice también y nos comprueba qué energía se tiene que trabajar. Cuando hay más dolencia del lado izquierdo, hay que ir a trabajar la energía femenina, y cuando hay más dolencia de la parte derecha, es ir a trabajar la energía masculina. Bueno, en ese sentido, los conceptos que voy a explicar, ¿ya? Ya expliqué uno, voy a seguir ahí como 1, 2, 3, 4, son 6 conceptos, ¿ya? Sobre la energía femenina y masculina que voy a explicar. Y todo esto enfoca tanto al hombre como a la mujer, ¿ya? Es decir, hombres y mujeres deberían tener o trabajar sus energías, la energía femenina y masculina, y llegar a un punto de equilibrio, ¿ya? 50-50 o un 60-40, pero estar ahí en un equilibrio.
Lo que pasa es que ahora, en la actualidad, nosotros estamos polarizados, ¿no? Tenemos, o hombres y mujeres tienen una energía masculina, qué sé yo, al 80 o 90 o 100%, y una energía femenina disminuida a un 20, 10 o 0%, nula prácticamente. Y viceversa, ¿no? Una energía femenina potenciada y una energía masculina disminuida. Entonces la idea es trabajar la energía que está disminuida para llegar a un equilibrio, tanto hombres y mujeres. ¿Okay? Ahora vamos a explicar lo que es el femenino desequilibrado. Esto suele ser una mujer que vive en mucha necesidad, es decir, necesita afecto, necesita amor, necesita un hombre, necesita dinero, necesita y necesita, ¿ya? A esta mujer le cuesta soltar, tiene muchos apegos, ¿ya? Y le resulta difícil, por ejemplo, desapegarse o independizarse de la familia, de la pareja, de las amistades, de los hijos, lugares y cosas, ¿ok? El femenino desequilibrado suele ser una mujer manipuladora y que utiliza la seducción y la astucia, bueno, para manipular. Es emocionalmente inmadura, es pasiva-agresiva porque reprime mucho y luego explota como un volcán, ocasionando heridas con sus palabras, hiere a las personas o destruye lo que hay en su entorno, por ejemplo. Destruye reputaciones, destruye familias, o sea, las mujeres que se meten ya en familias hechas, digamos, ¿no? Destruye dinámicas familiares, etc. Incluso puede llegar a destruir a sus propios hijos. ¿Okay? Entonces, es una mujer que vive en el papel de víctima, no se hace responsable de sus emociones, sentimientos o de lo que está sufriendo y busca culpables en todos, menos en ella, ¿ya? Entonces, usualmente es una mujer ansiosa, utiliza la sexualidad para controlar a su pareja, le gusta el chisme, los rumores, o vive pendiente de la farándula de los artistas, ¿no? Y bueno, esta mujer también está en una constante búsqueda de validación externa, que le validen sus emociones, que le validen lo que ella hace, ¿no? Lo que hace por los demás. Ella busca reconocimiento en todo lo que hace. ¿Okay? Bueno, ese sería el femenino desequilibrado. Ahora vamos con la versión masculina de lo femenino, que sería el hombre femenino. Usualmente el hombre femenino tiene las características de que es un hombre que le falta la individualización, es decir, es un hombre grupero. Él tiene una vida o una agenda apretada, pero es porque tiene una vida, digamos, social activa y anda que con el grupo de fútbol, que con el grupo de fiestas, y así, tiene grupos para todo, ¿ya? Entonces, es un hombre que está en un pensamiento grupal, ¿ya? Le influyen mucho en él sus amistades, su familia, etc. ¿Ya? Este hombre tiene falta de dirección y de disciplina. ¿Ya? Es un hombre que le cuesta concretar sus proyectos, le cuesta finalizar una actividad o una tarea, hace las cosas a medias en su trabajo, procrastina mucho, ¿no? Es un hombre que divaga y es muy indeciso, y usualmente cuando está en pareja le deja toda la responsabilidad de toma de decisiones a su pareja. Es un hombre con poca ambición. Él tiene una inhabilidad para darle sentido a sus emociones, ¿no? O es demasiado sensible, o sea, está en esos polos, ¿no? Es una persona que no tiene control personal de sí mismo,
Suele buscar ser guiado, suele buscar mentores, suele buscar que le ayuden a dirigir, ¿no? Y también es un hombre que busca ser feliz a todos, ¿no? Es un hombre que antepone sus prioridades y pone a todos los demás como prioridad menos a él mismo, ¿ya? Y tiene una incapacidad a relajarse, a disfrutar de la vida, ¿ya? Entonces, bueno, esas son las descripciones de un hombre femenino, acotando de que usualmente son hombres que buscan ser maternados porque en su infancia y adolescencia les hizo falta mamá. De alguna manera mamá estuvo ausente, ya sea porque hubiese fallecido, ya sea porque sus padres estaban divorciados, ya sea que era una mamá muy trabajadora y ausente en la casa, o era una mamá que estaba presente pero ausente emocionalmente, ¿ya? Entonces, y estos hombres cuando se vinculan en pareja, suelen ser hombres que hay que impulsar, que hay que motivar, que hay que sacarlos adelante, suelen ser hombres que siempre tienen problemas económicos, ¿ya? Sea que trabajen y hay una intermitencia laboral, ¿no? Trabajan, los despiden o renuncia, o es un hombre que necesita el apoyo económico de su pareja y la mujer le provee prácticamente, o es hacia al polo extremo, es un vividor, ¿ya? Es un hombre que utiliza a las mujeres para ganancia económica, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a explicar lo que es la energía masculina, ¿ya? La energía masculina equilibrada es la persona que se dirige principalmente por la razón y por la lógica, ¿ya? La energía masculina es presencia, es la estabilidad, ¿ya? Y esta presencia también le sirve para afrontar entornos o momentos difíciles o con mucha intensidad emocional. La energía masculina, sobre todo, cuando está afrontando dificultades o conflictos con alguien, digamos, esa presencia también le ayuda a tolerar o a tolerar tormentas emocionales que otras personas puedan venir a echarle, digamos, ¿no? Entonces, la energía masculina es dirección. Como va ligado a la mente, son personas que tienen dirección, es decir, siguen un propósito de vida, cumplen objetivos y metas, ¿ya? La energía masculina te da el poder de cumplir con tu palabra o de cumplir promesas. La energía masculina te ayuda a resolver y solucionar conflictos o algo que esté deteriorado o se haya descompuesto en casa, por ejemplo. La energía masculina es fuerza, tanto física como interna, es decir, la fuerza física para defender y la fuerza interna que viene del corazón es para de alguna manera dar soporte, o es la fortaleza interna, ¿no? Para soportar ciertas crisis o ciertos problemas. La energía masculina es monotarea. Usualmente los hombres solo pueden realizar una cosa a la vez, una actividad cada momento, porque si no ellos corren el riesgo de hacer todo mal, ¿ya? La energía masculina es libertad y es el impulso, ¿ya? Y la energía masculina se vacía. Entonces, y una vez más, el ejemplo biológico de la relación sexual, el hombre pone el impulso en el coito y se vacía porque eyacula, ¿no ves? Entonces, y lo interesante aquí es que nuestros cuerpos físicos también denotan esa energía preponderante. Por ejemplo, las mujeres
la forma de la vagina es como una espiral, ¿no? En el orificio se va haciendo por capas, ¿ya? Y es como una espiral. ¿Por qué? Porque ellas son procesos, ellas asimilan los procesos, ellas son cíclicas y el cuerpo en sí de la mujer es curvilíneo, ¿no? En cambio, por ejemplo, el cuerpo del hombre y en el cuerpo de la mujer, su útero tiene forma de corazón y la fuente fundamental de la mujer es su corazón, son las emociones, es el amor y lo mismo se proyecta en su útero. En cambio, en el hombre, por ejemplo, el cuerpo masculino es recto, no tiene formas curvilíneas, ¿ya? Y el pene tiene forma de una flecha, ¿no? Entonces, y los testículos tienen forma de un cerebro. Entonces, todo en el hombre denota la razón, la mente, la lógica, el impulso, el conseguir objetivos. Es como una flecha que se lanza y va hacia el punto, pues, ¿no? Entonces, y bueno, aquí un poquito acotar de que nuestros cuerpos también simbolizan la energía que llevamos, ¿no? Pero al final del día, tanto hombres como mujeres, como ya lo expliqué, deben trabajarse sus dos energías, la femenina y la masculina, y llegar a un punto de equilibrio. ¿Okay? Bueno, eso sería la energía masculina equilibrada. Ahora vamos a explicar lo que es el masculino desequilibrado. Usualmente, el masculino desequilibrado tiende a la arrogancia, ¿no? Son hombres arrogantes, avergonzados, misóginos, machistas. Y también existen mujeres misóginas y machistas, aunque no lo crean. Entonces la energía masculina desequilibrada tiende a ser competitiva, critica y juzga de una manera dura y radical, tiende al egocentrismo, hay una desconexión con las emociones, tiende a utilizar a la gente por interés personal, es inseguro o insegura, violento o violenta, ¿no? Iracundo, cascarrabia, ejerce algún tipo de manipulación psicológica o abuso psicológico como el bullying cuando están entre la infancia y adolescencia, y luego cuando son adultos ejercen el mobbing, ¿no? Que es el acoso laboral. Son personas usualmente muy materialistas y superficiales. ¿Okay? Ese sería el masculino desequilibrado. La mujer masculina, ¿no? Así como hablamos del hombre femenino, de la energía femenina, ahora vamos a hablar de la mujer masculina, ¿ya? Entonces, una mujer masculina usualmente no muestra su vulnerabilidad. Mostrar sus emociones y sentimientos o ser afectiva es sinónimo de debilidad. Por eso evitan hacerlo o mostrarlo. Se protege mucho a sí misma porque sufrió en las primeras etapas de su vida. Igual tiene una desconexión con sus emociones e instintos y desconexión con su cuerpo y con su útero. Usualmente son mujeres que enferman mucho de las mamas o del útero. ¿Por qué? Porque no tienen equilibrada su energía femenina, ¿ya? Está minimizada la energía femenina. Entonces, la mujer masculina es de mente cerrada, usualmente trabaja en exceso, nunca acepta ayuda y tiene una extrema independencia, ¿no? Son usualmente mujeres líderes, mujeres que tienen que dirigir, mujeres que ganan mucho dinero o ganan más dinero que su pareja, ¿ya? Y cuando sufre, esta mujer masculina tiende a aislarse, a encapsularse, a alejarse, ¿ya? También tiene comportamientos agresivos o malintencionados. Es una mujer rebelde sin causa, nunca se queda quieta, igual antepone a los demás antes que a ella misma. Es una mujer hacedora. Ella aprendió que haciendo cosas por los demás, esas personas la aman o les reconocen, ¿no?
Y estas mujeres masculinas ven a los hombres, en realidad no ven suficiente a los hombres, ¿ya? O tienden a hacerse cargo de sus hombres, o sea, se vuelven madres de sus parejas, ¿ok? Bueno, si te resonó algo de esta descripción, haz introspección y el reto aquí es equilibrar ambas energías, el femenino y el masculino, ¿ok? Cuando hacemos la pregunta de acerca de los hijos no nacidos, es decir, los abortos, ya sea inducidos o naturales, ¿ya? Es porque aquí vemos o aplicamos uno de los principios de constelaciones familiares. Este principio es de los órdenes del amor, el principio de la pertenencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Todos los miembros de un sistema tienen pleno derecho a pertenecer a él, tanto los que están, digamos, vivos o son parte del núcleo familiar o del clan familiar, como los que ya se han ido, es decir, los que ya han fallecido o los que no lograron nacer. Entonces, todos aquellos que en algún momento formaron parte del sistema tienen su sitio. Esto también se refiere a las exparejas después de un matrimonio, por ejemplo, o incluso aquellos personajes que son nefastos dentro de nuestra familia, por ejemplo, un amante, alguien abusivo, un perpetrador o alguien que nos jugó chueco, digamos, ¿no? O se aprovechó de nosotros, ¿ya? Entonces, cada persona que ha pertenecido a un sistema, ¿okay? Indiferentemente de lo que hizo o dejó de hacer, tiene derecho a pertenecer. Cuando por alguna razón se le excluye a un miembro del sistema, es decir, ¿cómo excluimos? Ya sea que los desterremos de la familia, ya sea que hayan hecho algo muy malo y que no se puede hablar de eso, no se debe nombrar esa situación. O ya sea que pase algo, pero nunca nadie más aparte de nosotros lo supo, es decir, aquí nacen los secretos, ¿no? Entonces, cuando se le excluye a alguien del sistema, alguien más adelante en la siguiente generación se ve en la necesidad de representar a ese ancestro o a ese personaje excluido. ¿Y cómo lo hace? Lo representa con su propia vida, ¿ya? Entonces, esto sucede porque hubo una exclusión o una falta de reconocimiento de algunas personas dentro de nuestro clan familiar, ¿ya? Y cuando se hace esto dentro del sistema, esto causa un desequilibrio energético, ¿ya? Y como hay un desequilibrio, es decir, se quita esa energía, entre comillas, porque al final la energía del árbol genealógico siempre va a buscar que esa energía salga de una manera, ¿ya? Y usualmente cuando una energía, o sea, me refiero a que pasa una situación bien grave o un trauma o algo que no se puede decir, ¿ya? Esa energía queda en algún lado del árbol genealógico. Como no pudo fluir la energía siempre, como el agua, siempre va a buscar un cauce, siempre va a buscar dónde dirigirse. Y si eso pasó en una generación, póngase en la, qué sé yo, tercera línea, ¿ya? Y que nosotros ahora seamos quinta línea, o sea, seamos la quinta generación. Alguien de la siguiente generación, cuarta o quinta línea, va a venir a representar a esa persona que fue excluida y lo va a venir a representar así, como figurita de calcomanía, repitiendo esa vida tal y como fue, ¿ya? Entonces,
Cuando el sistema está en desequilibrio, la misma energía del árbol genealógico se encargará de reincluirlo en alguna generación posterior, y esto se lo va a ver en forma de enfermedad, en forma de algún problema de la salud mental o con algún tipo de limitación, ¿no? Una limitación, digamos, un defecto que va a experimentar alguno de los miembros de ese sistema, ¿no? de la generación que sigue. Así que aunque solo sea, o sea, tomemos conciencia que ya con este principio, si nosotros ya hemos hecho clic en que, ay, pasó esto en mi casa, nunca se habló, se silenció, o esa persona se tuvo que ir, o lo desheredaron, los desterraron, etc. Entonces, basta que alguien del sistema del clan familiar, pues podemos ser nosotros, que haya identificado eso, esa injusticia, esa traición, eso que no debió haber ocurrido, entre comillas, basta que nosotros tomando conciencia digamos, ok, aunque sea por esto y por esta vez, yo acepto que pasó, o sea, y nombramos, ¿no? a ese algo o a ese alguien que no se puede nombrar o que no se pudo procesar, ¿no? Ese bicho raro, ¿ya? Con el que pasó algo o con lo que se tuvo algo. Entonces, solo por hoy acepto y reconozco que es parte de mi clan, que es parte de la historia de mi familia y bueno, y le otorgo su lugar. Con esa simple toma de conciencia, la energía se acomoda. El tema es que no sabemos esta información o simplemente por el resentimiento y el dolor no nos da la gana de hacer este reconocimiento, ¿ok? Bueno, aquí van algunos ejemplos para que vayan asentando lo que acabo de explicar. ¿Cuáles son las formas o las situaciones de exclusión? ¿Ya? Por ejemplo, en el sistema familiar pertenecen todas tus exparejas, desde el primer novio hasta el último, hasta quien te casaste, hasta quien te divorciaste, etc. Todos pertenecen, ¿ya? Incluso los amores platónicos. ¿Por qué? Porque los amores platónicos, aunque no se materializan y quedan en una ilusión y en un suspiro, en una añoranza, uno invirtió bastante energía mental, uno invirtió tiempo pensando y soñando con esa persona, ¿ya? Y uno, quiera o no, se emocionó, o sea, y algo sentimos pues en el corazón, ¿no? Aunque ese amor de infancia o ese amor platónico nunca se hubiese materializado, es decir, nunca fue nuestro novio o nuestra novia, o nunca siquiera hubo una salida o un beso, o sea, quedó ahí en la ilusión, ¿ok? Bueno, ¿quiénes más pertenecen? Pertenecen todos los hijos no nacidos, los abortos, los hijos que no son reconocidos, es decir, hijos fuera del matrimonio o hijos de amantes, ¿no? Las amantes o los amantes también pertenecen al sistema. Ahora aquí vamos un poquito más a más situaciones que no tengan que ver mucho con la interrelación, digamos, ¿no? Por ejemplo, los ladrones, los estafadores, los desterrados, incluso, aunque es duro de aceptar y aunque no les guste, pertenecen a nuestro clan familiar los violadores, los asesinos y todo tipo de perpetradores, ¿ok? Entonces, bueno, esto se trabaja un poquito más a detalle cuando revisamos el árbol genealógico en la psicoterapia, ¿ok? Vamos a hacer hincapié en dos situaciones, ¿ya? Porque lo veo mucho en el acompañamiento cuando hacemos las sesiones. Los hijos no nacidos, es decir, los abortos o los bebés que mueren en el parto o que solo su vida es corta, por ejemplo, uno, dos o hasta los 3 años, o sea, mueren siendo muy pequeñitos, ¿no? Entonces, y muchas veces
sobre todo en los abortos, no se menciona. Es algo que a veces hace papá y mamá o la pareja, o a veces es hasta la decisión de una mujer cuando no ve en su pareja que exista una oportunidad o que esta pareja realmente pueda cumplir. Muchas veces las mujeres toman la decisión de abortar incluso hasta sin mencionar, ¿no? O sin notificarle a esa pareja, y después lo hacen años, digamos, ¿no? Pero bueno. Y estos hijos no nacidos, productos de aborto, muchas veces se guardan en secreto, ¿no? Y se quedan ahí. Entonces no hay un reconocimiento, no hay una aceptación, no hay una integración dentro de la familia y dentro de nuestro árbol genealógico. Y esa energía de alguna manera tiene que salir, por más que nosotros no los callemos, ¿ya? Esa energía sale y se carga, aunque no lo crean, se carga en los hijos que sí lograron nacer, ¿ya? Entonces que sí tuvieron la oportunidad de nacer. Sobre todo en el hijo que haya nacido antes o después de un aborto. Usualmente esos niños, esos bebés, experimentan una sobrecarga de energía porque es el bebé que sí pudo nacer versus el bebé abortado que no es reconocido y no ha sido integrado en la familia. Entonces esa energía se carga al hijo, así que sí logró nacer. Es por eso que a veces vemos estos niños que sufren de hiperactividad, de TDAH, de autismo, o el típico niño que juega con su amigo imaginario, o las personas que experimentan inconscientemente al gemelo perdido. Ese es un síndrome. ¿Qué quiere decir? Las personas que usualmente tienen tendencia, por ejemplo, a que si están cocinando, cocinan harto, aunque sean poquitos en la familia o solo se cocine para él o para ella, cocina harto. Y es una tendencia y no sabe por qué lo hace, digamos, ¿no? O entre su ropa o zapatos, digamos, tienes ropa y zapatos usados o viejitos, pero también tienes ropa guardada nueva a estrenar, pero sin embargo sigue usando lo viejo, digamos, y lo nuevo no lo usa, y la gente o su familia le dice, pero tanta ropa y zapatos nuevos que tenés, y dale que te pones ese jean desgastado, dale que te pones ese zapato ya todo roto, digamos, ¿no? Entonces, o es esta persona que usualmente la confunden. Por ejemplo, qué sé yo, se llama Pedro, pero la gente sin querer le dice Martín, ¿ya? Y él dice, no, yo no me llamo Martín, yo no sé por qué me dicen Martín, o sea, yo me llamo Pedro, ¿no? Entonces, esas son las características de una persona que está viviendo por dos, ¿ya? O sea, por dos seres, ¿ya? Y eso denota que tiene sobrecarga de energía, ¿no? Entonces, de esa manera cobra vida los seres que son excluidos, los que no son reconocidos. Entonces es la forma en que la energía busca que el que está vivo y el que está, sea que tome conciencia o no, lo experimente, porque están dando señales de que hay algo inconcluso ahí en el pasado o hay algo inconcluso en la vida nuestra que hay que ir a ponerle atención, hay que ir a trabajarlo y hay que sobre todo hacer ese reconocimiento, decir, por ejemplo, en el caso de los abortos, hay una práctica donde se hace simbólicamente este reconocimiento y esta integración, donde tanto la mujer como el hombre que han vivido esta situación de pérdida puedan realmente reconocer a ese hijo o esa hija como parte de su árbol genealógico. Y si tienen un hijo nacido, explicarle a ese hijo que antes de él o después de él o ella hubo un hermanito o hermanita, ¿ya? Y en el síndrome del gemelo perdido, cuando las personas se dan cuenta de que tienen este síndrome, ya empiezan a hacer un trabajo interno, a decir, bueno, tomaré conciencia y cocinaré solo para mí. Comenzaré a usar mi ropa nueva o mis zapatos nuevos y me desharé de lo viejo.
y hacer un acto simbólico también sobre ese gemelo perdido. Y así como la gente al que se llamaba Pedro le decía Martín, hacer un acto simbólico de nombrar a ese ser y darle reconocimiento de que sí ha existido, ¿no? Y ahí uno pone Martín, eres mi hermano o algo así, ¿no? Una carta sanadora. Bueno, eso lo vemos más a detalle en la psicoterapia. Ahora, vamos a hablar un poquito de las amantes o de los amantes dentro del árbol genealógico. Estas personas o estos seres que entran en la vida de un matrimonio ya estructurado, ¿no? Y alguno de los miembros de la pareja es infiel, ¿no? Entonces, viendo el lado positivo de estas personas que vienen a prestar prácticamente un servicio a nuestra familia, porque cuando un matrimonio está ya roto, está vacío y ya no hay el vínculo, se rompe el vínculo, pero muchas veces por lo que uno va a perder, por ejemplo, lo que significa atravesar un divorcio, lo que significa cómo repartirse los bienes materiales, la tutela de los hijos, las explicaciones que se van a tener que dar en el entorno del por qué te divorciaste y todo eso. Eso muchas veces a las personas es bien duro atravesar eso. Y también está la otra parte de que la pareja, cuando ya el vínculo está roto, por miedo a la soledad, por miedo a estar solo, muchas veces aguantan y toleran matrimonios nefastos simplemente porque ya se acostumbraron a esa persona, por todo lo que hay o lo mucho que hay que perder y porque simplemente no tienen la voluntad de volver a empezar de nuevo y se quedan ahí. ¿Okay? Entonces cuando sucede esto y se pierde esta conexión con la pareja, esta conexión afectiva y esta conexión sexual, y esta pareja tiene hijos, por ejemplo, dentro de su estructura familiar, usualmente estos progenitores vuelcan la mirada hacia un hijo o una hija, ¿no? Y entonces aquí nacen los hijos favoritos, ¿no? El hijo favorito de mamá o de papá, ya porque este padre o esta madre ha volcado su mirada en este hijo o en esta hija para poder ir a entregar lo que es la ternura, los cuidados, la protección, el afecto que debería estar entregándole a la pareja, pero no puede hacerlo porque hay este quiebre, ¿ya? Entonces, y bueno, y aquí también muchas veces se ve, por ejemplo, el reflejo de que un padre juega el papel de rival contra un hijo o una madre contra una hija, pero esto es energético, esto es innatamente, o sea, no es que uno quiera hacerlo a propósito, sino que esa energía mueve a eso, ¿ya? Porque hay una distorsión ahí, ¿ya? No hay algo saludable, hay algo que se está pudriendo, que se está secando, que es tóxico. Entonces, así nacen también las rivalidades entre padres, progenitores e hijos, ¿no? Ahora, así como este progenitor ha adoptado energéticamente a un hijo o a una hija como su pareja energética, como su esposo o esposa energética, ¿qué creen que va a pasar? También aquí se tiene que ver la energía sexual tanto de la mujer como del hombre, ¿ya? Y cuando no hay amantes que presten el servicio, este servicio de que esta pareja, este hombre, esta mujer pueda sacar esa energía sexual, ¿qué creen que pasa? Aquí es donde nacen todos los desastres que tienen que ver contra los hijos, es decir, violaciones, incesto, pedofilia, abusos sexuales de padres a hijas o de madres a hijos, ¿no? Entonces, y es aquí cuando vemos el lado positivo de los amantes o las amantes, porque cuando hay un amante, ese progenitor que ha adoptado energéticamente como su esposo o esposa a ese hijo o a esa hija, puede sacar esa energía y se libra a esos niños o a esos hijos o a esos menores de edad de que pasen por este camino horrendo, ¿no? Como son los abusos y las violaciones. Entonces,
Y esto no solo se ve con progenitores e hijos, esto también se ve con abuelos, abuelas, que llevan años de pareja, pero sin embargo igual es un matrimonio muerto. Y como los niños, los menores de edad representan una inocencia, y como ellos vibran en creatividad porque necesitan esa creatividad para imaginar, para crear. La energía sexual en los niños, niñas o adolescentes se transmuta en creatividad, y por eso es que los niños y los adolescentes manejan altas vibraciones de energía sexual. Y a veces las personas entradas en edad perciben eso, ¿ya? Y más si ellos han tenido también experiencias de ese tipo, de abusos sexuales o violaciones. Entonces, se mueve ahí la energía, y lamentablemente también aquí suceden mucho los abusos y las violaciones de parte de los abuelos a las nietas, o las abuelas a los nietos, ¿no? O de los tíos o de los primos mayores sobre los infantes y los adolescentes. Entonces, un poquito ahí para que entiendan cuán importante es trabajarse la energía de uno, ¿ya? Y de una manera consciente y saludable. Y bueno, en síntesis, ese es el servicio que prestan los o las amantes en el árbol genealógico, ¿ok? Si tú estás sintiendo, por ejemplo, que tu padre o tu madre te traicionaron a la familia por haberse metido con una tercera persona, por haber tenido su amante, y tú detestas a esa amante o a ese amante, pon un poquito de conciencia y en la medida de tus posibilidades trata de agradecer el servicio que ha prestado esa persona, porque si no hubiese entrado dentro de tu familia, por ejemplo, posiblemente tú hubieses pagado un alto precio, ¿no? Con un abuso o con una violación por parte de tus progenitores. Entonces, y ojo, no estoy diciendo que esto pase siempre. Esto pasa cuando no hay conciencia dentro del núcleo familiar, cuando no hay madurez, cuando no hay autorregulación emocional, cuando no hay realmente un discernimiento. Y muchas veces en estas dinámicas familiares todo se maneja por impulso, por reacciones, por dramas, por conflictos, crisis, ¿no? Y bueno, es ahí cuando usualmente suceden estas cosas. Ok, ahora vamos a pasar a por qué se pregunta la profesión o oficio dentro del formulario de diagnóstico. Esto más que todo es porque muchas veces nos damos cuenta que una persona está reparando algo dentro de su árbol genealógico o de su clan familiar cuando, por ejemplo, estudia una carrera y le cuesta sacar esa carrera. Por ejemplo, algo que debió tomar 4 o 5 años le toma 8 o 10 años, ¿no? O cuando le cuesta, egresó, pero le cuesta defender la tesis o el proyecto de grado o la titulación. O ya sea que se titule, pero se titula y no encuentra trabajo en esa carrera y tiene que meterse a otro oficio. O si está trabajando, detesta ese trabajo, pero lo hace por obligación y por la plata. Y así, digamos, ¿no? Entonces, otra forma de darnos cuenta que una persona está reparando dentro de su árbol genealógico es cuando existen estas recurrencias generacionales donde es la familia de abogados, por ejemplo. Que el tatarabuelo fue abogado, después el bisabuelo, después el abuelo, después el padre, después el hijo, el nieto y el bisnieto, ¿ya? O que dentro de una familia, por ejemplo, mamá, papá, sean ingenieros y resulta que los 3 hijos que tienen también son ingenieros. Entonces, ahí hay una reparación, ¿ya? Esto también se ve a detalle cuando estamos en la psicoterapia. Y bueno, ahí simplemente es tomar conciencia, ¿no? Es diferente cuando la persona dice, yo soy odontóloga
Me fascina mi carrera. Yo puedo pasar en el consultorio horas y atendiendo clientes tras clientes y no, sí siento cansancio, pero no es algo que me drene. He puesto mi propio consultorio o mi propia clínica. Disfruto atender a la gente, disfruto ejercer mi carrera. Esa es una persona que está viviendo su propósito de vida, ¿ya? Porque es algo que le apasiona hacer, presta un servicio y lo presta de mil amores y de paso gana dinero, ¿ya? Y aquí también cuando preguntamos cuáles son tus hobbies y pasiones, hacemos hincapié aquí exclusivamente en las pasiones, o sea, explicamos qué es una pasión, ¿ya? Una pasión va ligada a un talento y este talento hace que tú busques una actividad o produzcas una actividad que te gusta desarrollar y luego esa actividad, las personas a tu alrededor gustan de eso, ¿no? Entonces, y te buscan por ese talento, esa pasión que tú ejerces, ¿ya? Y de alguna manera tú empiezas a ganar dinero y luego empiezas a hacer de esa actividad, de esa pasión, algo, un proyecto, un negocio, una empresa y nuevamente prestas servicios a la humanidad y ganas dinero, ¿ya? Aquí hay personas que he atendido que no saben cuál es su pasión, que ni han descubierto su propósito de vida. Entonces igual hay una técnica para hacer un bosquejo de cuál podría ser tu propósito de vida y tú poder activarlo. Pero ¿saben qué? Si tú estás aquí en psicoterapia, de seguro lo aprendes, ¿ya? Y vas a poder tú encontrar el norte en tu propósito de vida. Pero hay gente que se muere sin saber esto, se muere sin saber cuál era su propósito de vida y cómo lo tenía que activar aquí en esta vida actual, ¿ya? Entonces por eso también tocamos en este punto. Cuando preguntamos sobre las virtudes y defectos, ¿ya? Hay personas que tienen la facilidad de decir estas son mis virtudes y estos son mis defectos, pero hay otras personas que no. Hay personas que se quedan pensando y no pueden descubrir cuál es su virtud y necesitan, y yo ahí intervengo y les voy dando ejemplo o qué te dice en tu entorno, le pregunto, ¿no? Entonces vamos ahí tratando de que esa persona llegue a identificar cuáles son sus dos virtudes más sobresalientes o sus dos defectos más sobresalientes. Ahora, ¿qué pauta nos da el preguntar esto? Bueno, cuando las personas, como ya les dije, cuando la persona pueda nombrar de forma fácil y rápida sus virtudes, quiere decir que esta persona se conoce, sabe lo que es o lo que vale o sabe lo que hace bien, ¿ya? Pero cuando le cuesta expresar o decir sus virtudes, de entrada existe una desvalorización, ¿ya? Entonces, aquí se denota que esta persona en la infancia, adolescencia, fue severamente criticado, eran muy exigentes con él o con ella y vivió así, constantemente juzgado, señalado, criticado. Entonces, y vemos la contraparte, ¿no? Les cuesta decir sus virtudes, pero rapidito dicen sus defectos. Y eso denota desvalorización en la persona. Cuando es lo contrario, por ejemplo, cuando preguntamos los defectos y la persona le cuesta encontrar defectos, o sea, le cuesta pronunciar o identificar sus defectos. Entonces, quiere decir que esta persona, en esta persona hay mucho ego, es egocéntrico o egocéntrica, ¿ya? Porque las personas egocéntricas, con ellos no hay errores, ellos son perfectos, ¿ya? No hay humildad ahí, ¿ok? Entonces, parte de reconocer nuestros defectos como seres humanos es aplicar la humildad y decir, esta es mi parte humana, esta es mi sombra, esto no hago bien
o con esto me cuesta lidiar, ¿ya? Bueno, cuando preguntamos cómo es tu relación con papá y mamá y cómo podrías clasificarla del 1 al 3, siendo 1 una relación tóxica, 2 una relación normal y 3 una relación saludable. Bueno, aquí vamos observando qué dice la persona, y a lo que diga vamos a aplicar psicología inversa. Es decir, por ejemplo, usualmente de nuestros progenitores, papá y mamá, uno juega el papel de, entre comillas, inocente, y el otro juega el papel de verdugo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el papá, el progenitor, entre comillas, inocente, es aquel progenitor a quien más nos es fácil criticar, juzgar, reprochar y hasta odiar, ¿ya? Porque resulta que este progenitor, él o ella, se mostró tal y como es, sin ocultar sus debilidades, sus defectos, sus malas decisiones, ¿no? Entonces, y porque se mostró tal cual, ese progenitor nos dio la oportunidad de expresar y verbalizar todo aquello que nos hacía daño o nos hizo mal, ¿ya? Por eso teníamos la facilidad de criticar, juzgar y reprocharle. Entonces, este progenitor que se mostró, en realidad es quien menos daño nos ha hecho. ¿Ok? Ahorita lo van a entender. El progenitor verdugo, ¿quién es? Es el progenitor, sea él o ella, sea mamá o papá. Fue con quien nosotros más cercanía tuvimos, fue a quien idealizamos y de alguna manera idolatramos. Tenemos cercanía de expresar, digamos, de mostrarnos nosotros, y también es posiblemente el progenitor más consentidor o mimoso, mimosa, digamos, ¿no? Y por ende nosotros como hijos es al progenitor que más amamos, ¿ya? Entonces, pero en realidad es el progenitor quien más daño nos ha hecho. ¿Por qué? Porque es el progenitor a quien nosotros en nuestro rol de hijos, sobre todo cuando estábamos en la infancia y adolescencia, ni por chistes podíamos señalar sus defectos o lo que pudiese hacer mal, por este amor ciego que experimentábamos con ellos, o él o ella, digamos, ¿no? Entonces, y resulta que también este progenitor, en realidad, de alguna manera, él ocultó parte de su ser, es decir, ocultó sus sombras, en otras palabras, ¿ya? Su verdadera cara, digamos, ¿no? Entonces, y usualmente se camuflaba de apariencia, ¿no? Y no se mostraba tal y como era. Entonces, este progenitor, ¿por qué actuaba así? O sea, desde ser el padre o la madre perfecta, y no mostrar al hijo su parte sombra, ¿no? Sus defectos. Usualmente estos progenitores actúan desde la culpa, ¿ya? Lo que provoca la culpa por algo. Ellos son responsables de algo en nuestra infancia y adolescencia, algo que no hicieron bien, algo en lo que no nos pudieron proteger, ¿ya? Entonces, de ahí viene la culpa. Y por eso es que tienden a ser los progenitores, digamos, de alguna manera se inclinan a compensar el dolor o el sufrimiento que pudimos haber atravesado nosotros en pequeños, ¿ya? Entonces, pero es hasta ahora que nos damos cuenta que con este progenitor no hemos tenido la oportunidad de expresarnos y de verbalizar
sus defectos, sus desaciertos, sus malas decisiones, lo que hizo o dejó de hacer por nosotros, ¿ya? Entonces, y este es el gran reto de nosotros en los roles de hijos conscientes. Saber que papá y mamá son seres humanos. Y si bien en la niñez fueron nuestros héroes y nuestra heroína, en realidad no son así. Ellos son seres imperfectos, son seres humanos con defectos y tenemos que aprender a ver, reconocer y verbalizar los defectos de ambos progenitores y el darnos cuenta de que no hicieron algunas cosas tan bien con nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que se haya entendido esta parte. Es un poco chocante cuando uno lo escucha por primera vez, pero después cuando uno lo va haciendo introspección y va sentando la información, hay muchas cosas que hacemos clic y decimos, es así, ¿ya? Bueno, en esta parte también voy a explicar un poquito nuestro rol de hijos e hijas, pero desde un plano de toma de conciencia, ¿ok? Entonces, nosotros en nuestro rol debemos poder tomar conciencia y ver que nuestros padres, y ver a nuestros padres o la vida de nuestros padres como un camino de aprendizaje, no para criticarlos, ni juzgarlos, ni reprocharles, sino desde la toma de conciencia de saber que nuestra infancia, sí, efectivamente papá era nuestro héroe y mamá nuestra heroína, ¿ya? Porque ellos obviamente nos cuidaban, nos vestían, nos daban comida, nos educaban, nos protegían, nos daban todo, pues, ¿no? Y nosotros, en el papel de niño o niña, ese sentir de que mis padres me dan todo y yo qué hago por ellos, digamos, ¿no? Ahí crece como una necesidad o una culpa en ese niño o esa niña de querer retribuir al papá o a la mamá. Pero eso se da, ¿saben? Es por el amor inocente de los niños y de las niñas, o sea, en nuestro papel de niños y niñas, ¿ya? Ese amor inocente que es lo que nos impide ver los defectos y desaciertos o las malas decisiones de nuestros progenitores. Y esto pasa, digamos, el niño o niña puede estar siendo maltratado por su madre o su padre, o le pueden estar haciendo cosas horrorosas, pero ese niño y esa niña, así sea el peor padre o la peor madre, ese niño quiere estar junto a su papá y a su mamá, porque los ama, ¿no? Quiere estar a su lado, aunque eso signifique que ese progenitor haga daño a ese hijo o a esa hija, ¿ya? Entonces, un hijo o hija consciente comprende que papá y mamá también son seres humanos con virtudes y defectos, y que ellos dos hicieron lo mejor que podían en nuestra crianza y educación con las herramientas y los recursos que la vida les otorgó, y sobre todo que hicieron lo mejor que pudieron con el nivel de conciencia que tenían en esa época o en esa etapa de nuestra vida, ¿ya? Y que eso era el mejor proceder que podían entregarnos nada más, ¿ya? Ya sea para bien o para mal, fue lo que nos pudieron entregar, era con lo que contaban, fue lo mejor que hicieron por nosotros, ¿ya? Entonces, un hijo o una hija consciente sabe y reconoce que papá y mamá son humanos y puede verbalizar tantos defectos como virtudes de cada uno de sus padres, ¿ya? Y toma conciencia de que posiblemente papá o mamá nunca van a cambiar y se van a quedar así. Entonces, desde ese estado, desde ese punto, ese hijo se libera, ¿ya? Entonces, se libera para empezar su búsqueda y ser, o sea, y meterse en el rol realmente de hijo y de hija, ¿no? Sin estar usurpando roles que no le competen. ¿Ok? Bueno,
Eso era lo que quería explicar aquí. Igual se profundiza en terapia. Ahora voy a pasar a explicar lo que cuando preguntamos cómo clasificas tu relación de pareja. Entonces, igual del 1 al 3, ¿no? Igual como hicimos con papá y mamá. Y aquí lo que hacemos es aplicar la ley del espejo. ¿Qué es la ley del espejo? Tiene 4 leyes. La primera es: todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar dentro de mi pareja o del otro, es porque todo eso está dentro de mí y no lo puedo ver y necesito de esa pareja para que a través de mis críticas y de lo que yo juzgo de él o ella, yo pueda tomar conciencia. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, todo lo que me moleste de mi pareja, me lo trabajo yo primero. ¿Ok? En la segunda ley dice: todo lo que el otro me critica, me juzga, si me molesta y me hiere, es porque yo lo tengo reprimido en mí y es necesario trabajarlo. ¿Ok? La tercera ley es: todo lo que me gusta del otro, lo que amo, lo que admiro, es porque también está dentro de mí. Y esa persona me está mostrando el camino para poder yo comenzar a expresarlo, a sacarlo, a mostrarlo. ¿Ok? La cuarta ley es: todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, y eso no me afecta, no me hiere y no me molesta, es porque simplemente todo eso le pertenece a esa persona, es decir, a la pareja, y es la pareja que tiene que trabajarse eso, no yo. ¿Okay? Entonces, ya un poquito más asentando lo que es la ley del espejo. Por ejemplo, está el punto del reflejo de uno mismo, porque cuando uno se ve al espejo, uno se refleja, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que vemos en los demás es un reflejo de nuestras propias cualidades, tanto positivas como negativas. Si nos molesta algo en otra persona, puede ser que tengamos esa misma cualidad reprimida dentro de nosotros. ¿Okay? ¿Cómo se aplica esto? Por ejemplo, al observar que algo me irrita o me atrae de otra persona, ¿ya? Aquí podemos preguntarnos qué parte de mí o qué parte de nosotros mismos, eso que me irrita o me atrae, también las tengo reflejadas yo en mis propias actitudes y en alguna área de mi vida. ¿Okay? En el punto de, por ejemplo, la responsabilidad personal. Aquí nos dice que este principio enfatiza que somos responsables de nuestras reacciones y sentimientos. Las experiencias que vivimos están en gran medida influenciadas por cómo interpretamos y respondemos a los demás. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, asumir la responsabilidad que nos compete sobre nuestras emociones y sentimientos. Y esto lo podemos trabajar en nuestro crecimiento personal y aprender a gestionar mejor nuestras reacciones. ¿Okay? En el punto de lecciones y aprendizaje, aquí dice que las relaciones con los demás son oportunidades para aprender sobre nosotros mismos. Las situaciones difíciles a menudo traen consigo valiosas lecciones. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, que en lugar de ver los conflictos como algo negativo, podemos intentar extraer el lado positivo de esos conflictos, extraer las lecciones aprendidas y crecer a partir de ellos. ¿Okay? Y en el último punto, que es la aceptación y compasión, aquí es aprender a comprender que todos somos espejos de los demás. Podemos desarrollar una mayor empatía y compasión hacia los demás y reconocer que todos enfrentamos luchas similares, y eso puede ayudarnos a ser más comprensivos. ¿Cómo se aplica esto? Sencillo, practicar la aceptación y la compasión con los demás. ¿Okay? Y tratar de que en nuestras relaciones fomentar un ambiente más positivo. ¿Ok? Bueno, cuando hacemos la pregunta de
¿Qué tipo de religión o espiritualidad tienes? Aquí es un poquito para calibrar si la persona tiene dogmas rígidos, ¿ya? Porque muchas veces los dogmas con los que se entra a una sesión de psicoterapia alternativa, holística, cuando hay dogmas bien estructurados, la persona le cuesta abrir su mente, le cuesta aceptar cosas que vayan diferente a lo que ha aprendido, y eso hace más lenta el proceso de la psicoterapia. Y ahí solo recomendar de que entren a sesión con mente abierta, predispuesta a aprender algo nuevo y sobre todo tomar lo que a mí me sirve, lo que te sirve de esa sesión y trabajar en base a ello. Todo lo demás lo puedes olvidar, si no te parece. ¿Okay? Bueno, ¿qué tipo de terapias has tomado antes? Esa pregunta, aquí se la hace para identificar dos tipos de personas, ¿no? Por ejemplo, hay quienes por primera vez están tomando terapia en su vida, entonces están en calidad de principiantes, ¿ya? Entonces, con estas personas, por ejemplo, entran y necesitan aprender desde cero nuevo conocimiento, conocer los mecanismos de las leyes universales y espirituales. Sobre todo esta persona necesita saber que dentro de sesión puede permitirse comunicar y confesar cosas que no le ha dicho a nadie, y sobre todo poder abrirse emocionalmente, ¿no? En la psicoterapia. Y abrirse emocionalmente desde un punto de sin culpa, ni vergüenza, ni complejo, ¿no? Para que el proceso del acompañamiento psicoemocional realmente sea encaminado a una sanación interna y de verdad que exista un compromiso, un trabajo serio en su desarrollo interno, digamos, ¿no? El poder hacer esos cambios que está necesitando. Y está el otro tipo de personas, que son las personas que entran a la terapia, pero ya vienen con un bagaje de haber hecho cursos, de haber leído un montón de libros, de haber ido a retiros espirituales, incluso de ya haber ido al psicólogo, al psiquiatra, o incluso ya haber participado de muchas terapias alternativas dentro de la medicina o terapias holísticas. ¿Okay? Entonces estas personas lo que están necesitando es aprender a integrar todo el conocimiento ya adquirido con sus propias experiencias de vida y hacer ese engranaje, ¿no? Hacer ese match para que puedan encontrar el cómo hacerlo diferente, porque también viene a mí gente, como les digo, con todo un bagaje de conocimiento ya con psicoterapia, pero me dicen, yo he hecho tantos cursos, he hecho tantas terapias, pero siento que no sé cómo aplicar todo lo aprendido. No sé para qué me sirve esto que he aprendido. Entonces, y bueno, ahí, como les digo, es simplemente que dirigir a la persona para que aprenda a integrar todo ese conocimiento versus con todo lo que le ha pasado en su vida. ¿Okay? Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría mencionarles qué es lo que se consigue con este acompañamiento psicoemocional con mi persona. Bueno, para comenzar, cualquiera sea tu crisis, buscaremos en conjunto la forma que se adapte a ti para resolver de la mejor manera la situación que tú quieras, la situación en la que tú quieras una sanación, una integración o resolver algo, ¿ya? Entonces, dentro de las sesiones de este acompañamiento, todo lo aprenderás desde cero, aplicando una metodología integral y holística, ¿ya?
esta psicoterapia fusiona, por ejemplo, los conocimientos de constelaciones familiares, biodecodificación y psicología emocional Gestalt. Entonces, y esto, tú vas a aprender 4 temas básicos que yo considero que son temas primordiales que todo ser humano debería conocer e integrar en su vida, ¿ya? Y estos 4 temas básicos están engranados para ir a revisar las 5 áreas más importantes de tu vida, es decir, tu cuerpo físico, la mente, el corazón, el alma y el espíritu, ¿ya? Entonces, y en todo lo que son las sesiones, ¿ya? Las sesiones dentro del acompañamiento, se aplican técnicas, sí, para sacar hilos conductuales, se entregan recursos y herramientas a través de un material de apoyo audiovisual que yo comparto después de cada sesión, con un audio de introspección para que tú vayas asentando más profundamente la información que recibes en cada sesión. Y bueno, y lo que más ayuda es que tú hagas las tareas y los retos que se te designan en cada sesión. Si tú eres juicioso, disciplinado y te enfocas en hacer tu parte del trabajo que corresponde dentro de esta psicoterapia, vas a avanzar y vas a notar los cambios, ¿ya? Pero si no, si solo te conformas con asistir 1 hora a la sesión y listo, y no revisas el material de apoyo y no haces las tareas o los retos que se te dan, poco avance verás, ¿ya? Va a ser muy lento tu proceso. Pero eso depende de ti, ¿ya? Entonces, aquí también quiero aclarar que no soy psicóloga, no tengo título de psicóloga. Sí he hecho un par de certificaciones que ya las mencioné. Y este servicio que yo ofrezco, este acompañamiento psicoemocional, nace de mi propósito de vida, que los descubrí hace un par de años, lo activé y lo ejecuté. Y es que ahora yo puedo prestar este servicio a ustedes, ¿no? Aplicando la metodología que prácticamente yo he creado a través de mi propio proceso de sanación, ¿ya? Lo experimenté de principio a fin en mi vida hasta ahora, así que nada, lo que les puedo decir es que todo lo que ofrezco es honestamente desde mi propia experiencia de vida y desde los conocimientos adquiridos hasta ahora, ¿ok? Ahora, hay un par de cosas que te quiero explicar, que vas a experimentar, pero no prometo nada, ¿ok? Por ejemplo, en el área del cuerpo físico y la salud, no te prometo que vayas a sanarte o recuperar completamente tu salud, pero sí lo que ofrezco es que tú vas a aprender a conectar y a escuchar tu cuerpo físico. Y desde este punto te darás tu cuenta de cómo tu cuerpo ha venido hablándote para que tú vayas y superes y trasciendas esas lecciones inconclusas y esos traumas sin resolver, ¿okay? También para que aprendas a cómo nutrir tu salud, qué cosas debes dejar de consumir o de darle a tu cuerpo. Irás poco a poco y progresivamente cambiando tus hábitos alimenticios y bueno, con el tiempo te vas a dar cuenta que irás disminuyendo la intensidad que esa dolencia o esa enfermedad, lo que te produce dolor o incomodidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la mente y a la psique, no te prometo que vas a sanar todos tus síndromes o tus trastornos mentales, ¿ya? Pero sí que vas a darte cuenta cómo tú te manejas en la vida, ese famoso modus operandi que tú activas en piloto automático, ¿ya? Entonces, vas a ir a darte cuenta cómo estás repitiendo recurrencias de vidas que no te pertenecen, ¿ya? Y cómo tú activas patrones repetitivos de conducta que se vienen ejecutando en automático, y también vas a poder evidenciar cuáles son las raíces de tus traumas de la infancia, adolescencia,
¿no? Y es desde este punto que comenzarás tu trabajo interno para quitar esos programas y condicionamientos, ya sea que fuesen heredados por tu clan familiar o que en definitiva hayas atravesado experiencias no tan buenas ni agradables. Y bueno, lograrás tomar decisiones para quitar esas estructuras mentales, ¿ya? Que ya no te están sirviendo, esas estructuras están obsoletas y lo único que está pasando es que te estás autosaboteando la vida, ¿ya? Entonces, desde aquí vas a comenzar a actuar diferente. ¿Qué pasa con el corazón y la parte emocional? Bueno, no te prometo reparar tu corazón partido, pero sí que aprenderás a ver dentro de ti cómo se gestan y se catalizan tus emociones. Podrás ver cómo inconscientemente tú y solo tú has estado autodestruyéndote por no saber regularte emocionalmente. En este punto harás muchos clics en el que te darás cuenta cómo tus emociones te gobiernan y cómo tu mente te dirige. Aprenderás a autorregularte emocionalmente y a dirigir tu mente. Entonces, y lo más bonito de todo, que aprenderás a expresar tus emociones desde un estado saludable, donde no tengas que herir con tus palabras, sino que vas a hablar de tus emociones y sentimientos de una manera asertiva. Y sobre todo, que tú vas a comenzar a hacerlo diferente, porque solo haciéndolo diferente uno consigue resultados diferentes. ¿Okay? En cuanto al alma y tu propósito de vida, no te prometo que desatarás todos tus líos o traumas, ¿no? Pero sí que vas a aprender a descubrir tu pasión y vas a aprender a ejecutar tu bosquejo de propósito de vida, y es desde este punto en que tú vas a sanar muchas cosas de ti que están clavadas en tu alma, ¿no? Esos traumas, desde aquí, desde este propósito de vida. Y en cuanto a lo espiritual y toma de conciencia, no te prometo que vayas a ser un ser evolucionado espiritualmente, pero sí que vas a lograr activar tu despertar de conciencia. Vas a empezar a transitar tu propio camino de toma de conciencia, ¿ya? Y eso es lo que te va a dar la voluntad y la determinación para hacer esos cambios progresivos que necesitas implementar en tu vida. Aquellas decisiones importantes que tienes que tomar, las vas a tomar y seguramente también vas a lograr hacer esos cambios de estilo de vida o esos cambios radicales, ¿ya? Entonces, y transitar la toma de conciencia en tu vida te ayudará a vivir el presente y disfrutando de un cotidiano vivir, pero con mucha conciencia. ¿Okay? Bueno, todo lo que vamos a trabajar en la psicoterapia es un trabajo que de alguna manera te dará claridad mental, serenidad emocional, salud y bienestar, vivir ejecutando tu propósito de vida, ir incrementando tu nivel de conciencia en lo espiritual. Pero ojo, todo esto lo conseguirás si de verdad tomas en serio este acompañamiento psicoemocional y te pones juicioso, juiciosa, seria y comprometido. Si haces tus tareas y retos, si de verdad ejecutas esos pequeños cambios progresivos que necesitas hacer en tu vida y que de verdad le pongas disciplina y determinación a tu crecimiento personal y espiritual. ¿Okay? Vamos que se puede hacer diferente y todo depende de ti. ¿Okay? Bueno, hasta la próxima, que estés muy bien.